noche y en nuestro entendimiento, que pueda ser edificado, que podamos ver tus maravillas, tu gloria, tu persona, oh Padre Celestial. Glorifica a tu Hijo, oh Jesús, glorifica al Padre a través de nuestro escuchar tu mensaje y también, Padre bendito, de poder tomar convicciones, decisiones de glorificarte en el día a día, abandonando aquello que no te agrada. Guíanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Yo tengo un familiar que dice: ¿sabes por qué no creo en Cristo? Porque yo necesito ver para creer, ¿no? Así que, y así dicen muchos, ¿no? Si yo hubiera conocido a Jesús seguramente y hubiera escuchado sus mensajes, si lo hubiera visto, si lo hubiera contemplado, yo creería, porque creer así por así nomás no creo, es medio complicado el asunto, ¿no? De repente algunos pudieran decir: no soy de creer así por así, me hubiera gustado estar ahí en esos tiempos, ¿no? Pero imaginemos que se te da ese privilegio de estar en los tiempos donde Jesús estaba ministrando, y que incluso tú pudiste haber visto todos sus 3 años de ministerio terrenal. Y no solamente eso, que tú pudiste haber entendido las parábolas, pudiste haber entendido, haber visto los pasajes, la resurrección, los milagros de que Cristo hizo, las alusiones al Antiguo Testamento y los textos, y hubieras entendido incluso el Antiguo Testamento a la perfección, de tal manera que cuando Jesús las mencionaba las hubieras reconocido. Imagínate que hubieras sido uno de ellos. Es más, imagínate que hubieras sido un doctor en el Antiguo Testamento, un maestro de la ley, que hayas entendido todo lo que Jesús haya dicho, que haya sido un doctor en las Escrituras. Bueno, el pasaje que nosotros tenemos aquí en adelante nos hace dudar de que alguien que pueda haber estado en los tiempos, si tú hubieras estado en los tiempos de Jesús siendo incluso un doctor en las Escrituras, me lleva a pensar que es solamente una excusa tonta el decir que necesito haber estado ahí para conocer a Jesús. Porque aquí los personajes que hemos leído, de los cuales hemos leído aquí, han estado con Jesús, conocían la ley perfectamente, y aún así no creyeron en Jesús. Ver para creer, increíble, ¿no? Ver para creer, no. Este pasaje nos tira a la borda esa idea. ¿Por qué? Porque estos hombres eran personas muy preparadas, personas que escucharon a Jesús, siguieron a Jesús, y a pesar de ello negaron a Jesús. Pero una pregunta: ¿qué era lo más o qué es lo más importante de Jesús? ¿Qué es lo que piensa usted cuando hablamos de Jesús? ¿Qué era lo más importante de Jesús? ¿Qué era lo más importante? Si pudieras estar ahí con Jesús personalmente, ¿qué es aquello que hubiera quedado grabado en tu corazón de manera así especial? ¿Cómo crees que él hubiera sido? ¿Importaría de qué color es su piel? ¿Importaría si es nariz respingada o no nariz respingada? ¿Importaría si sus cejas son grandes o no? ¿Importaría si tiene cabello o no tiene cabello? ¿Importaría si es gringo o no? ¿Importaría todo eso? ¿Importaría el hecho de que él haya ejemplificado con su vida todo lo que estaba predicando? ¿Qué sería lo más importante de Jesús? Ponte a pensar un poco. Porque eso es lo que tenemos aquí en el texto. Vamos a ver a Jesús realmente quién era en este pasaje extraordinario que nosotros tenemos en mente y que hemos leído. Nosotros somos muy fáciles, amados hermanos, pero muy fáciles de olvidar momentos claves de la historia. Aunque algunos sí los recordamos, como ese 5 de abril del año
Vea, el año ya se me acaba de olvidar. 92, ¿no? O 91. ¿Qué año fue cuando Fujimori dio el paquetazo, ¿no? 92, ¿no? Tendemos a olvidar a veces acontecimientos importantes, claves de la historia, pero este acontecimiento que nosotros tenemos aquí enfrente, este único día es probablemente el acontecimiento más recordado en toda la historia de la humanidad. Desde hace miles de años, millones de personas piensan en estos pasajes, en lo que ocurrió en ese día. Este es uno de los momentos claves en la historia del cristianismo. Este es uno de los momentos que vale la pena recordar. Todo de Cristo vale la pena recordar. Pero si quisieras tú mencionar alguno en particular, este dirías tú que es el pasaje. ¿Qué era lo más importante en Jesús? Cuando hemos leído el texto, encontramos que lo más importante de Jesús era su persona. Por eso es que nosotros no adoramos ídolos, no adoramos imágenes, porque sabemos que Dios se manifestó en Jesús y no tenemos registros ni fotográficos, ni radiografías, ni siquiera en visiones. ¿Cómo es que fue en Jesús? No importa cómo haya sido Jesús, si ha sido negrito, blanquito, chato, alto, no importa. Lo que nos importa es su persona, y su persona, cómo Él era, ha quedado registrado en las Escrituras. Eso es lo que importa. Su persona era esencial para el propósito de Cristo, para su identidad, para su misión, era completamente esencial. Porque solamente Él pudo haber hecho lo que vino a hacer. Durante 3 años, Él, recuerden ustedes, estaba enseñando y enseñando a los alrededores ahí de Israel. Estuvo enseñando a la gente para que puedan entender lo que Él iba a hacer. Él era el Mesías, Él es el Mesías. Y estaba enseñándole a la gente eso, que Él era el Mesías y que había sido preparado para eso. Él era el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Y aunque al principio, usted debe recordar, lo dice de manera indirecta, lo dice de manera un tanto como que a escondidas, por así decirlo, ¿no? Les estaba enseñando quién Él era, su persona, qué es lo que había venido a hacer. Él les había dicho que Él era el Hijo de Dios a sus discípulos, que Él había venido a morir en lugar de los pecadores, para reconciliar a los pecadores con Dios. Eso es lo que Él había estado diciéndolo, pero lo decía un tanto de manera escondida a sus discípulos. Pero en este momento, en este pasaje, el secreto o el deseo de Jesús de que no se vocifere lo que Él está predicando incluso, muere. Y Él ahora enfáticamente dice: yo soy el secreto que Él ha costado. Así que en nuestro pasaje de esta noche vamos a ver 3 puntos y espero poder estar a la altura de poder predicar este maravilloso pasaje. En primer lugar, veamos la resistencia de Cristo. En segundo lugar, veamos la confesión de Cristo y luego el sufrimiento de Cristo. La resistencia de Cristo, del versículo 63 hasta el 61, cómo es que Cristo soportó las mentiras allí en esos versículos, las mentiras de los hombres. Luego la confesión de Cristo, cuando Él confiesa la verdad, ¿no es así? Y luego su sufrimiento, porque Él sufre por 2 pecadores, versículos 63 al 65. Veamos la primera parte, por favor. Una vez más, leemos del 53 al 59, por favor. ¿Sí? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio estos falsos acusadores. Finalmente llega el encuentro que Jesús había profetizado, ¿no es así?
Él había dicho que sería rechazado por los sumos sacerdotes. Aquí lo tenemos, hermano. Él había dicho que sería rechazado por los jefes del pueblo, por los maestros de la ley. Y ahora, hermanos, está sucediendo. Él lo había profetizado, él lo había anunciado y ahora está sucediendo. ¿Quién puede anunciar con toda exactitud lo que va a suceder? Y Adá y hoy siempre me preguntan, o especialmente yo, ¿no? ¿Cuánto voy a sacar? ¿O cuánto va a ser mi promedio? Y yo hago unos cálculos simples y ya más o menos teniendo idea, viéndole su esfuerzo, este va a ser tu promedio. Y a veces le acierto, ¿no? Un poco cercano, más uno, menos uno, pero le acertamos. Pero ¿quién puede tener con certeza, quién puede profetizar con certeza lo que va a ocurrir en el futuro, de tal manera que ocurra exactamente, absolutamente nadie, ¿no? Usted pudiera adivinar una vez, o atinarle a una vez, digamos, mejor, casualmente, ¿no? O de manera, bueno, pues no, te ligó, como dicen. Pero aquí Jesús había predicho, había profetizado que esto iba a acontecer y está ocurriendo tal cual. Estos ancianos, están reunidos estos ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Ellos habían anhelado, ellos habían planeado, habían planificado buscar alguna manera para poder matar a Jesús, para poder prenderle. Y ahora esto está ocurriendo. Y en esta reunión que nosotros tenemos aquí enfrente, esta extraña reunión que está ocurriendo a las primeras horas de la mañana del día viernes, en unas horas Cristo será crucificado, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Era una investigación de como que están buscando encontrar la manera, ¿no?, para poder validar el hecho de asesinar a Jesús. Este no es un juicio, en realidad. No es un juicio como ellos querían hacerlo ver. Esto en realidad era un linchamiento. Ellos querían matar a Jesús. Ellos lo querían hacer. Así que esto no era una reunión simplemente ordinaria. No, esto no era una reunión ordinaria, donde solamente están queriendo deliberar algo respecto a algo simple, ¿no? No están haciendo eso. Y no deberían tratarlo de esas maneras, y más aún, no deberían acusarlo y no deberían llevarlo a esta especie de juicio en la oscuridad, pero ellos lo están haciendo a las altas horas de la madrugada, entre 1, 2 de la mañana, están haciendo esto, estos sacerdotes o estos ancianos, estos líderes religiosos. Ellos, ¿por qué están haciendo esto en la oscuridad? Porque ellos querían evitar cualquier posibilidad de que hubiera un levantamiento popular y que tal vez pudieran apoyar a Jesús y entonces lo puedan rescatar. Ellos están queriendo evitar que la gente se entere de esto y entonces en la oscuridad están llevando una especie de juicio, ¿no?, que en realidad no lo es. Ellos no tenían por qué haberse reunido en esta fiesta religiosa. Ya lo habían mencionado anteriormente. No, que no sea, que pase la Pascua, que pase las fiestas, estaban diciendo algunos. Pero aquí el hambre, el deseo de ponerle manos a Jesús es tan fuerte que al final no les importa. Y lo apresan en tiempos de la Pascua. Pero para evitar el alboroto lo hacen en la noche, ¿no? No deberían haber tenido esa actitud de ellos. Se supone que incluso una pena capital, porque ellos están buscando matar a Jesús, una pena capital al menos debería darse en unas 24 horas, después del juicio, unas 24 horas, hasta que tal vez pueda haber algo de piedad incluso entre los jueces y puedan evitar la muerte de la persona, porque eso incluso estaba establecido en la tradición, en el Antiguo Testamento. Pero ahí ellos están, 2, 3 de la mañana, 1, 2, 3 de la mañana, están en la casa del sumo sacerdote, en casa de aquellos que eran los que guardaban la religión para Israel, de estos líderes, de los que eran representantes de la espiritualidad judía. Ahí están ellos. Y en el versículo 23 vemos que lo llevaron al patio del sumo sacerdote Caifás, ¿no? Y eso lo sabemos por fuentes extrabíblicas al final. ¿Quién fue él? Él fue sumo sacerdote del 18 al 36 después de Cristo. Después de la ejecución de Cristo, él continuó todavía como sumo sacerdote. Pero
Marcos nos hace saber ahí ahora en el versículo 54 que Pedro lo siguió hasta cierta distancia, pero luego lo que hace Marcos es dejar a un lado a Marcos, ¿no? Lo que hace Marcos es dejar a un lado a Pedro. Marcos no se centra en Pedro. Toma una nota pequeña de él, pero luego rápidamente va a continuar, retoma la historia. ¿Por qué? Porque para Marcos es importante que la cámara esté enfocada en Cristo y no en Pedro, ¿no? Eso es lo que quiere Marcos. Versículo 55 nos muestra que los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín estaban buscando pruebas contra Jesús para condenarlo a muerte, pero ellos no lo encontraron. Estos eran los guardianes de la religión judaica. Juan capítulo 1 nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí o no? Se supone que ellos eran los suyos. Se supone que ellos eran los guardadores de la religión judaica. Y Jesús está siendo rechazado por ellos. Está siendo rechazado por ellos. Ahora, ¿por qué ellos están tomando esta especie de juicio? A pesar que ellos lo rechazaban completamente, ellos están ejecutando, están desarrollando un juicio. Ellos podían hacer eso, pero podían incluso sentenciar a muerte a alguien, pero la ejecución no la podían hacer los judíos. Lo tenían que hacer Roma, porque el imperio romano estaba sobre ellos. La ocupación romana estaba vigente en ese momento. Los líderes judíos podían dictar sentencia de muerte, sí, pero solamente los romanos podían ejecutar esa sentencia de muerte. Ahora entiende por qué usted tiene que pasar de los sacerdotes a las autoridades romanas buscando la ejecución de Jesús. Ellos no lo podían matar. No lo podían hacer. Si querían ahora, pero que Roma se involucre en el ajusticiamiento que ellos pensaban que estaban haciendo, que Roma se involucre en la ejecución de Jesús, ellos tenían que involucrar a Roma de tal manera que tenían que hacer ver a Jesús como un rebelde, porque los rebeldes sí eran condenados a muerte por los romanos. Tenían que demostrar que Jesús es un rebelde, alguien que se está levantando en contra de la autoridad romana que en ese momento estaba ocupando Israel. Así que eso es lo que ellos están buscando. Aquí tenemos a los jefes de la religión y luego tenemos a la justicia en la tierra. ¿Qué están haciendo? Animando a la gente a mentir, animando a la gente a asesinar con ese propósito. Imagínense ustedes que las autoridades confabulen para ir en contra de la justicia. Nos damos cuenta que si eso ocurre, entonces esa sociedad está totalmente podrida, ¿no? Y no estamos muy lejos de ello. Lastimosamente eso ocurre en nuestro país y en el planeta entero, porque los corazones, no importa si seas gringo, africano, o shipibo, o de Vico, el corazón es el mismo. Vico es raza distinta, por si acaso. Versículo 56 dice que muchos estaban testificando falsamente contra Jesús, pero sus declaraciones no estaban concordando. Porque tal vez eran los mejores testigos que podrían comprar con dinero, pero aún así no estaban concordando. El 57 incluso nos dice que se levantaron y dieron falso testimonio contra él. Y ellos dijeron, le oímos decir, destruiré este templo hecho por el hombre y en 3 días construiremos otro hecho por el, no hecho por el hombre. Y ellos estaban distorsionando lo que Jesús había enseñado anteriormente, ¿no? Estaban malinterpretando. Él estaba hablando del templo de su cuerpo, que llegaría a la muerte y en 3 días sería levantado. Eso es lo que él está hablando. Pero están tomando esas palabras y lo están acusando. Este quiere destruir el templo y dice que en 3 días lo va a construir, cuando Herodes había demorado muchísimos años en construir este templo, ¿no? El templo de Herodes, del cual se están refiriendo aquí. Estos están queriendo matarlo a como dé lugar. En fin, los acusadores estaban tratando de poner a Jesús
tan mal como podían, pero sin embargo, leemos en el versículo 59 incluso, que su testimonio no estaba concordando. Están haciendo lo posible, pero ni siquiera los mentirosos se ponen de acuerdo. Yo le decía a Yalá y a Joy y a Joshua, ¿no? El cuerpo del ser humano no está diseñado para mentir. La mentira es fácilmente detectada si eres bien observado. Es cierto que si eres alguien que pasa por alto y no toma en cuenta muchas cosas, la mentira se pasa por alto. Pero ¿sabes? Tu latido cardíaco, por más que sea una mentira simple, aumenta, ¿no, Mayra? El cuerpo no está preparado para mentir. Te delata el cuerpo. Te delata muchísimo. En tu mirada, en la manera a donde miras, cómo caminas, cómo te mueves, cómo pones el rostro. Y hoy me dice, papá, ayúdame, o enséñame, dice, ¿no? Pero aquí hay unos terribles mentirosos que no están concordando con su mentira. Y saben, eso era un problema para este juicio. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo al libro de Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 35 y luego Deuteronomio, capítulo 17, 19, lo que tú necesitabas para condenar a muerte a alguien era que puedan haber 2 testigos al menos que estuvieran de acuerdo. Y aquí no hay ni un testigo, no hay ni siquiera 2 testigos que se pongan de acuerdo. Son unos mentirosos. Estaban fabricando el testimonio. No podían fabricar ni siquiera algo bien. ¿Por qué? No estaban de acuerdo, no se ponían de acuerdo. Es más, ni siquiera cuando tú tenías a los testigos, los 2 testigos no tenían que decir las mismas palabras. Podían decir la misma historia, pero con distintas palabras, porque cada uno tiene una óptica diferente, una manera de ver las cosas diferente. Puede relatar lo mismo perfectamente, pero con sus propias palabras. Y eso es lo que se requería según la ley del Antiguo Testamento, pero ellos no, ellos están inventando, no concuerdan y a pesar de ello van a ejecutar a Cristo. Esto es un juicio completamente ilegal. Pero en la providencia de Dios, nuestro Dios sabio y poderoso quería que esto quede completamente claro, que este juicio es injusto, que esto es una burla en realidad a lo que se llama juicio. Dios había hecho su jugada maestra mucho tiempo atrás. Había puesto las reglas. Más de 2 testigos se requerían para acusar a alguien. Y estos 2 testigos deben relatar la historia, deben estar de acuerdo en su testimonio, pero no con las mismas palabras. Y estos hombres ni siquiera están de acuerdo. Y al parecer Caifás, el sumo sacerdote, se estaba frustrando, se estaba impacientando, y en el versículo 60 nosotros vemos, ¿no?, que los sumos sacerdotes se levantan y ahí le preguntan ahora a Jesús, ¿no? ¿Vas a responder, no? ¿Qué es lo que esta gente dice de ti? Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Vamos, habla, ¿qué tienes que decir al respecto? Pero Jesús guardó silencio y no respondió en medio de las acusaciones. Yo les dije, lo más importante de Jesús es su persona. Lo acusaron y quedó callado. ¿Qué sucede cuando a ti te acusan? ¿Qué haces tú cuando te acusan? Somos como niños, ¿no? Yo no, él. Y Jesús, el Dios del universo, silencio, callado. Guardó silencio, no se dignó a responder mentiras, porque el librarse no vendría de los hombres, sino vendría de Dios. Isaías lo profetizó, ¿no? Como cordero fue manso, ¿no? Fue llevado al matadero, no abrió su boca para nada. Y los que han visto alguna vez cómo es que se lleva al matadero a las ovejas, es cierto, calladitas se van. Los llevan en manos de los que los van a matar y la oveja no está como el chancho gritando, ¡Cue, cue!
No, calladita, mansita se lleva la oveja. Le agarran y ¡fua! Y ya, muerto. Se da cuenta la oveja y está muerta. Fue oprimido, fue afligido, dice Isaías, pero no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero y como oveja ante sus quijeras, él cayó y no abrió la boca. Y sus acusadores estaban por todas partes. ¿Por qué estos hombres estaban tan empeñados de acusar a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué estaban empeñados de destruir, de matar aquí a Jesús? La Biblia, mis amados hermanos y amigos, muestra que hay un solo Dios y Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Ya hemos aprendido en el discipulado que imagen no significa cuerpo, forma, ¿no? Algunos piensan que porque nosotros tenemos forma así con 5 dedos, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, un tórax, piensan que a imagen y semejanza significa que Dios también lo tiene. No, la Biblia muestra claramente que Dios no tiene cuerpo. No lo tiene. Es más, nadie lo ha visto. ¿Cómo pudieras entonces decir que tiene cuerpo? Pero la Biblia también nos enseña que Dios hizo entonces al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Lo hizo persona. No estamos hablando de imagen en forma. Estamos hablando de ser persona. De ser seres personales, ya lo hemos visto en el discipulado. Y entonces hay un solo Dios y Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, nos hizo personas y todos hemos pecado contra Él. Todos nos hemos convertido en pecadores delante de este Dios santo. Eso es lo que resume realmente lo que tú y yo somos. Somos lo que somos en la intimidad. Estamos en guerra con Dios, estamos en conflicto con Él. Desde que Adán cayó, nosotros fuimos arrastrados, y no solamente un arrastrar inocente, sino que tú y yo estábamos pecando ahí en Adán y somos culpables. Nosotros nos oponemos a Dios, a ti y a mí. No nos gustaba venir a la iglesia, porque al incrédulo no le agrada venir a la iglesia. Al incrédulo no le agradan las cosas de Dios. Eso es el ser humano, no le agrada las cosas de Dios. Está en rebeldía en contra de Dios. No hacemos nada bueno. Somos malos haciendo bueno, aprendíamos en el discipulado. ¿Y por qué hacemos a veces cosas buenas? Porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Él es persona y nosotros también lo somos. Pero incluso personas hechos a la imagen de Dios, según la Biblia, que están en rebelión contra Dios, pueden hacer cosas buenas, ¿no? ¿Le has dado de comer a tus hijos hoy día? Eso es algo bueno. No significa que tú seas bueno. Eres malo haciendo cosas buenas. Eso muestra las Escrituras. Así que, ¿por qué nos rebelamos en contra de Cristo? ¿Por qué no queremos seguir sus caminos? ¿Por qué cuando nos dicen es tiempo de que vuelvas a Cristo, es tiempo de que vuelvas tu mirada a Él, es tiempo de que confíes en Él y pongas toda tu vida en sus manos? ¿Por qué no lo queremos hacer? Muchos dicen, es que para tomar la vida cristiana, yo no quiero ser hipócrita. Con Dios no se juega, y para ser hipócrita, mejor no. Aprendíamos que en realidad lo que están diciendo es, amo mi pecado y aborrezco a Dios. ¿No? ¿Se acuerdan del discipulado? Amo mi pecado y aborrezco a Dios. Esa es la verdad. Pero las Escrituras nos dicen en 1 Pedro capítulo 4, si somos insultados a causa del nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. En aquellos que han sido convertidos de parte de Dios, ellos incluso cuando son acusados a causa del nombre de Cristo, la Biblia dice son bienaventurados. Si eres cristiano, si eres creyente, te sientes cansado de tantas acusaciones de mentiras tal vez que pueden levantar en contra de ti. De repente te sientes cansado porque en el trabajo injustamente te trataron. Encomiéndate a Cristo. Mira aquí Él siendo tratado de la peor manera, pero no respondiendo mal y no pecando. Mira a Jesús, Cristo, aquí el Cordero de Dios está llevado, así como está siendo llevado al matadero
como una oveja mansa, y él es la verdad encarnada, está siendo calumniado por la mentira. Él es inocente, está siendo acusado y está en silencio. ¿Cómo actuamos tú y yo cuando nos acusan constantemente? ¿Cómo actuamos? Pero vemos a Cristo aquí, no abrió su boca, soportando el sufrimiento, soportando la mentira, soportando las acusaciones, y no abrió su boca. Yo les dije, lo más importante de Cristo es su persona. He aquí el Cordero manso y humilde, ejemplo para ti y para mí. Pero ahora vemos, número 2, que Cristo confiesa la verdad. Y aquí nos vamos a tener un poquito más de tiempo. Nos vamos a detener un poquito más. Porque miren, el sumo sacerdote aparece en escena. El sumo sacerdote se le menciona en el versículo 53, en el versículo 60, en el 61, en el 63. A diferencia de todos los demás que están ahí, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote no había sido un cargo creado recién. El oficio del sumo sacerdote no era una posición nueva. Su posición era tan antigua como Israel misma. En el monte Sinaí fue instituida la nación de Israel cuando Moisés sacó al pueblo de las manos del faraón de Egipto. ¿Se acuerdan? Y en el monte Sinaí Dios le dio su ley. Y ahí ordenó Dios a través de Moisés que se levanten sacerdotes y un sumo sacerdote. Por lo tanto, el oficio de sumo sacerdote no es nuevo. El oficio de sumo sacerdote es tan viejo como el mismo Israel, como la misma nación de Israel, tan antigua, más antigua que la dinastía de reyes de los israelitas. Fue establecida por Dios, por la voluntad de Dios ahí con Moisés, y fue transmitida a través de la línea de Aarón, el hermano de Moisés. Usted debe recordar todo eso. El Antiguo Testamento sirve para esos momentos, ¿no es así? El paso a paso. Y ahora hay una responsabilidad bíblica entonces aquí para el sumo sacerdote de ser ese líder religioso de la nación para poder supervisar la comprensión de la ley de Dios, especialmente en esa práctica de sacrificios en las cuales Dios había ordenado. Por ejemplo, la Pascua que se estaba llevando a cabo en ese momento. El sumo sacerdote era un conocedor. Él tenía que entender, él tenía que haber estado como un protector de esa celebración, y entonces poder reconocer todo lo que estaba aconteciendo. Nadie más que él podía entender y guiar al pueblo de Israel a un correcto seguimiento de las reglas de Dios sobre la Pascua. Pero aquí está el Cordero Pascual de Dios y el sumo sacerdote no lo reconoce. Ciego, completamente ciego. Es que para los que se pierden no ven a Jesús. Eso es muy importante. ¿Ves a Cristo como lo que es? Es terrible y es frustrante ver a personas que mucho más les vale su orgullo, mucho más valor le ponen a su persona, a su reputación. Pueden ver que la reputación es lo más hermoso que pueda existir, pero no ven a Jesús, que es lo más valioso del universo. Este líder de la nación, líder religioso de la nación de Israel, no puede ver a Jesús. Él tenía que ser aquel que supervise la Pascua. Él tenía que ser aquel que revise el Cordero Pascual. Él tenía el privilegio único de llevar la sangre del Cordero Pascual al lugar santísimo cada año para ofrecer el sacrificio por la expiación de Dios. Y ya lo había hecho desde el año 18 después de Cristo. Ya lo había hecho aproximadamente unas 15 veces hasta llegar aquí cuando Jesús es crucificado. Ya lo había hecho casi como 15 veces. Él estaba familiarizado con esta escena, con la Pascua. Pero no vio a Jesús esta noche. El Cordero Pascual él había sido preparado para ver al Cordero Pascual. El Cordero Pascual estaba ahí en esa noche. Y él no lo puede ver.
Él estaba preparado, mis amados hermanos, si se pudiera decir así, aproximadamente por 1 milenio y medio, a través de esta visión, de ese encuentro, para que él pueda, todos los sumos sacerdotes habían sido preparados y transmitidos de generación en generación, para que puedan reconocer a Jesús. Y aquí tenemos parado a este hombre que no reconoce a Cristo. No lo entendió, más bien decide presionar a Jesús. Versículo 61. Habéis oído de la blasfemia, mas él callaba y nada respondió. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esto causa curiosidad, hermano. Curiosidad, asombro, hasta pudiera dar risa. La hipocresía, la falsedad de este hombre. Porque, ¿saben? En el Antiguo Testamento, los judíos, cuando querían mencionar a Dios, no mencionaban su nombre ni decían Dios de manera tan directa. Tenían mucho temor. Así que, en vez de mencionar el nombre de Dios, ellos decían el Altísimo, o el Eterno, el Bendito, porque tenían tanto temor al nombre de Dios, le guardaban tanta reverencia al nombre de Dios, que ellos evitaban decir Dios y decían el reino de los cielos en vez del reino de Dios, el Rey eterno en vez de decir Dios, el soberano, el anciano de días. Había muchas maneras ellos que habían dispuesto en sus corazones para referirse a Dios sin mencionar su nombre, porque tenían tanto temor y reverencia. Y aquí hay un hombre temeroso, entre comillas, de Dios. Me hace recordar que cuando las personas pasan a veces por un cementerio o por una catedral, qué bonito, temerosos de Dios, pero sus vidas es un desorden total. Aquí hay un hombre que supuestamente está teniendo temor. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Debió haber dicho, no, este está temeroso de Dios. Dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esa manera de tener temor a Dios no era correcta. Eso se llama un circunloquio, creo, ¿no? Hablar como que no decir algo de manera tan directa, sino darle la vuelta. Y eso estaban haciendo ellos. O aquí el sumo sacerdote. Y entonces Caifás formula la pregunta, al preguntarle a Jesús si era hijo del bendito. Caifás le está preguntando a Jesús si estaba afirmando ser hijo de Dios, pero lo estaba expresando de manera reverente. ¿Qué reverencia hay en acusar? ¿Qué reverencia hay en tratar injustamente al bendito Hijo de Dios? No importa si tú dices si tú dices que temes a Dios, no importa si tú dices que reverencias a Dios, no importa si tú dices que eres un amante de Dios, temeroso de Dios, si tu vida no está de acuerdo a su voluntad, eres un falso. Esa es la verdad. Eres un mentiroso como Caifás. Jesús, a lo largo de todo su ministerio, él había enseñado su condición de Mesías de una forma más lenta, cuidadosa, indirecta. Y los estudiosos llaman esto el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque incluso Jesús estaba prohibiendo a muchos de aquellos a quienes había hecho sanidad, les decía, Upay Tushimi, les decía, ¿no? Oh. Perdonen, hermanos, que no sean bilingües. Es que he hecho, no solo eso sé, hermano, no crean que de verdad. Silencio, cállense. Les había dicho eso. Me acuerdo de mi tía Nati, decía eso. Upay Tushimi, decía, cuando regresó después de haber estado como 3 meses en Chagya, vino con tu Upay Tushimi, ¿no? Y eso quedó grabado en mi mente. Pero Jesús les había dicho, cállense cuando los curaba, cuando ellos confesaban, cuando la gente se daba cuenta quién era Él. Jesús les prohibía contárselo a otras personas.
Jesús quería tiempo, ¿para qué? Para poder enseñar, para poder mostrar, especialmente para enseñar a sus discípulos. Él quería explicar las Escrituras, según Samuel capítulo 7, Salmo 118, Isaías 52, 53, Daniel 7, Zacarías 13 y tantos otros textos del Antiguo Testamento. Jesús quería enseñarle a sus discípulos para que Él luego lo puedan entender, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que lo que está ocurriendo está en manos de un Dios bueno y soberano, que a pesar que están actuando con injusticia, Dios lo está usando para bien, para la salvación de los suyos. Cristo quería eso, quería enseñarles que había venido para cargar con los pecados y que entonces Él volvería para reinar y ejecutar incluso juicio para todos aquellos que lo rechacen. Eso es lo que Él estaba queriendo hacer al momento de guardar como una especie de secreto e impedir que los demás sigan hablando acerca de lo que Él había hecho. ¿Saben por qué? Porque Jesús jamás quiso que lo vean como un milagrero. Jamás quiso Jesús que sus hijos lo vean solo de manera tan simple como un simple sanador de enfermedades. Porque pudiéramos morir, y vamos a morir alguna vez todos, pero la vida eterna es lo más importante. La salvación de nuestras almas es lo más importante. Así que Él estaba enseñando de manera cuidadosa. Pero siguen insistiéndole. A lo largo de su ministerio les había dicho de esto y de muchas otras cosas más importantes. Les había dicho que Él era el Mesías a sus discípulos. Les había hablado muy bien. Incluso el Evangelio de Marcos lo deja bien, pero bien claro. A medida que nosotros vamos leyendo, vemos que Él dice que Jesús es el Hijo de Dios. Porque así comienza Juan capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1. Vea usted. ¿Cómo comienza? Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, y de plano Marcos dice Hijo de Dios. Así comienza Marcos. En repetidas ocasiones Jesús había demostrado que Él es Hijo de Dios al expulsar demonios, al sanar enfermos, al resucitar muertos. Y al principio de esta última semana, incluso en la que estamos, Jesús había insinuado en una parábola que Él era el hijo del dueño, a quien luego mataron. ¿Se acuerdan? La parábola de los labradores malvados. Él lo había manifestado ya. Un par de días antes, cuando estaba hablando con sus discípulos, Él había dicho eso, que Él era el Hijo de Dios a través de parábolas. Pero ¿saben? Siempre lo había hecho un tanto como en secreto. Sin embargo, no lo había hecho de manera tan pública y directa. Porque Él quería tener tiempo para mostrar, para contar, para reordenar las expectativas que ellos tenían. Recuerden, ellos querían un rey político militar. Ellos querían una revolución davídica, un rey del linaje de David que tome el control por completo a través de un ejército, y entonces Israel pueda dejar de estar subyugado por Roma. Ellos querían eso. Y Jesús quería que ellos cambien esa expectativa que ellos estaban teniendo. No quería eso. Pero en el versículo 62, el secreto se rompe. Jesús ya no está con secretos. Versículo 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo de Dios, del hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pudiéramos quedarnos aquí mucho tiempo, pero escuchen. Jesús dice de manera simple y sencilla: yo soy. Nadie en ninguna religión afirmó ser hijo de Dios, solo Jesús. Los musulmanes no tienen eso. Los musulmanes dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero las Escrituras nos muestran el testimonio del Nuevo Testamento es abrumador. Jesús mencionó repetidamente que Él es el Hijo de Dios. Y eso está ocurriendo acá. Jesús en un momento dijo: vamos a otro lugar, a las aldeas cercanas, para que pueda yo predicar también allí
en el capítulo 1, ¿no? El evangelio, porque para esto he venido, dice Cristo, no para hacer milagros, sino para enseñar, para predicar. No vino para hacer milagros. Jesús se negó en muchas ocasiones a hacer milagros. Búsquelo usted en el capítulo 1, versículo 38. Él se negó a hacer milagros. ¿Por qué? Porque quería enseñar. Eso es lo más importante para algunas personas, para muchos que quieren ir a una iglesia a ver shows, espectáculos. No, se viene a la iglesia para que se enseñe la palabra de Dios. No para que te hagan reír, no para que te hagan, a ver una danza por acá, salgan a hacer una danza y entonces eso sí te despierta y ahí qué bonito estuvo la iglesia, entonces mi ofrenda fue bien pagada. No es para eso. Es para aprender su palabra. Hay gente que dice eso, ¿no? Jesús es el mismo ayer y de hoy y por siempre. Él es sobrenatural, Él hace milagros todos los días. Y viene Jesús y nos muestra, o viene Marcos y nos muestra que no, Jesús se negó incluso a hacer milagros porque dijo, yo he venido para esto, para enseñar, para predicar. Eso es lo más importante. En el comienzo de su ministerio lo dejó bien claro, para enseñar. Así que él, como a escondidas, había mencionado que es el Hijo de Dios, pero ahora está de manera tan clara. Este es el momento cumbre. Él está mencionando, yo soy el Hijo de Dios. E incluso dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Claro, Jesús entendió claramente que el Hijo del Hombre es un título a su divinidad. Así que él está aludiendo al Salmo 110:1. Sentado a la diestra de Dios, el Todopoderoso. Jesús está compartiendo la autoridad de Dios. Eso es lo que está mostrando aquí. Él está cumpliendo este texto. Salmo 118:22, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores no lo estaban rechazando. No lo estaban ellos aceptando. Ellos lo estaban más bien rechazando y querían matarlo. Él era el Hijo del Hombre, título que hacía referencia a su divinidad. El Hijo del Hombre, el Hijo del Eterno, el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, cuyo dominio es sempiterno, cuyo dominio abarca cada rincón del universo y trasciende incluso el tiempo y el espacio. Su reino jamás será destruido. Él es el que ahora dice, sí, yo soy el Dios del universo. Y está parado ahí enfrente. Y se lo dice a aquellos que lo están acusando, se lo dice a aquellos que lo rechazan. Yo soy el Mesías, les está diciendo. Yo soy el Mesías y nos encontraremos una nueva vez más adelante. Yo soy el Mesías, ustedes me juzgan ahora, está bien, háganlo, pero yo volveré y los juzgaré a todos ustedes. Soy el Hijo del Hombre. El veredicto de los jueces puede ser anulado, puede ser apelado, ¿no? Aquí tenemos, creo, una abogada, trabajador del Ministerio Público también, creo, ¿no? Con Víctor. Pero el veredicto de este rey es eterno. Es eterno, jamás es cambiado. Y eso debe a ti preocuparte, porque el día que Él dé la sentencia final sobre tu vida, espero que estés en Cristo. Espero que estés en Cristo. Abiertamente Jesús dice, yo soy el Mesías, ya no hay más secreto. El secreto ya no existe. Él es el Hijo de Dios, el que ha sido profetizado en el Salmo 2, el cumplimiento de la promesa hecha a David, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él mismo había dicho, el Antiguo Testamento habla de mí. Él está ahí parado ahora. El verdadero, el Dios eterno. Pregunta para ti, amigo, hermano, ¿quién es Jesús para ti? Pregúntate, por favor. Porque a veces cuando salimos de viajes, ay, Señor Jesús, cuida mi camino. Ok, está bonita esta oración. La pregunta es, ¿me estás pidiendo, Señor, mejor endereza mis pasos?
Estás viniendo delante de este Dios eterno en devoción, en arrepentimiento. No estamos diciendo, usted sabe que desde aquí jamás predicamos que el cristiano es perfecto. No decimos que incluso el mismo pastor de esta iglesia es perfecto, tiene sus fallas. Pero la pregunta es, ¿temes a Dios? ¿Lo amas en medio de tu imperfección? ¿Confías en Cristo plenamente, en su obra, no en la tuya? ¿Confías? Porque un día este Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, el Mesías, regresará y juzgará. Así que si no eres cristiano en esta noche, estás en una terrible condición. Las fauces del infierno están clamando por ti. Necesitas tú responder quién es Jesús para ti. ¿Qué es para ti? Porque para el sumo sacerdote era un simple hombre que estaba en contra de sus intereses, nada más. Interesante, ¿no? Porque eso es lo que el ser humano hace. Rechaza a Dios porque Dios está en contra de sus intereses. ¿Cuáles son tus intereses? Desarrollar tu vida como te da la gana. Esos son tus intereses. Por lo tanto, rechazas a Dios porque Dios quiere traer orden según su voluntad. ¿Te das cuenta? Y este hombre rechaza a Jesús porque le está malogrando el negocio. ¿Cómo está el negocio de tu vida? ¿Alineado a la voluntad de Dios? ¿O rechazas a este Cristo? Porque si se entromete en tu vida, entre comillas entromete, si se involucra en tu vida, si permite, si tú comienzas a buscar su dirección, destruirá todo lo que tanto amas, que no es otra cosa más que tu pecado. Hay tiempo aún para clamar misericordia. Cristo murió como sustituto ahí en la cruz, entregado por nuestro castigo, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confiaran en Él, sean llamados hijos de Dios. No lo rechaces. No lo hagas. Esta es una maravillosa noticia. ¿Cómo es posible que tú, siendo malo, puedas ser hijo de Dios? ¿Cómo es posible que todavía teniendo tantas faltas seas llamado hijo de Dios? La buena noticia es porque Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Hermosa noticia que vale la pena proclamarla y gritarla a los cuatro vientos. ¿Temes a Dios o temes más perder tus sueños, tus anhelos? Tenemos que meditar y pensar respecto a ello. Y por último, vemos que Cristo sufre por los pecadores. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirse el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¡Wow! Al Hijo de Dios. No, a ti y a mí. Tú y yo merecemos las peores de las muertes. Tú y yo merecemos ser metidos en un molino y ser triturados completamente, e incluso no morir, sentir el dolor por la eternidad de ser triturado. Pero el Hijo del Hombre no merece ni siquiera la picadura de un zancudo, y aquí está siendo insultado. Y lo peor, está siendo escupido. Usted sabe, el escupitajo es algo horrible. En los deportes se meten una patada y todo, y ya es parte del juego, ¿no? Y ahí quedó. Pero si un jugador escupe a otro jugador, uy, todo el planeta se levanta en pie. ¿Se ha dado cuenta? Pero cuando se meten una patada, ya se revuelcan, les ponen ahí, lo sacan un rato del campo y otra vez entran y siguen jugando, o si no se queda lesionado por buen tiempo. Pero cuando se escupen, eso es una muestra de desprecio. Estos hombres desprecian a Jesús. Es que el escupir significa despreciar a esa persona. ¿Quieres a Jesús en tu vida? ¿O lo desprecias? ¿O lo escupes? Pero Jesús está
sufriendo todo esto por amor. Por amor. Aquí hay dos sumos sacerdotes en este momento. Está de pie ahí Caifás, este sacerdote hipócrita, mentiroso, y está el mayor y mejor de todos los sumos sacerdotes, Jesús. Escuche cómo lo dice Hebreos en capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hubo muchos sumos sacerdotes desde que se instituyó esto ahí con Moisés en el monte Sinaí. Pero luego dice 24, mas este de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, escucha por favor y regocíjate en esto, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este sumo sacerdote intercede para siempre y puede salvar eternamente, perpetuamente a todo aquel que se acerca. O sea, tú puedes ser uno de ellos. No es un sacerdote que morirá y será reemplazado por otro. Es un sumo sacerdote perpetuo, eterno, intercediendo por siempre. 24. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Wow! En Él es que debe estar nuestra esperanza, en Él es que debe estar nuestra confianza, porque Él intercede para siempre por ti y por mí, si es que te arrepentiste y viniste a confesar tus pecados y deseoso de servirle. Si no, no hay sumo sacerdote para ti. Solo hay un juez implacable que ejecutará su juicio un día. Y como siempre digo, hay dos maneras en las que se acaba la oportunidad del hombre. Uno es cuando Cristo venga, y muchos dicen, ¿cuándo verá? Tengo tiempo. Cuando sea viejo, a mis 99.9 años, ahí me entregaré al Señor. Las estadísticas muestran que cuanto más pasan los años, menos probabilidad hay de que vengas a los pies de Cristo. La estadística muestra que entre aquellos que han sido instruidos en la palabra de Dios, en sus primeros años, las conversiones son abundantes. Muchos se convierten, los que han escuchado la palabra del Señor desde pequeños. Conforme va avanzando la edad, ya están en la época de 20 a 30, ya es un poquito, ya comienza a bajar los convertidos de esa edad. De 30 a 40 comienza a bajar mucho más los convertidos. De 40 a 50, menos y menos. Y el porcentaje incluso creo que es desde los 65 años, solamente creo que el 3% se convierte. Y cuando llegan 80, 90, casi nadie se convierte, salvo por la gracia de Dios. Y algunos dicen, no, cuando yo sea más viejo, se te está acabando la oportunidad. Cuando venga Cristo, porque no va a venir todavía, ya, está bien, tal vez no venga hoy, ni mañana, ni pasado, o tal vez se falte 10 años, 15 años, 100 años, 1000 años, 3000 años todavía. Pero la otra manera es que hoy mismo te puede dar un aneurisma, hoy mismo te puede dar un paro cardíaco, hoy mismo puedes salir y el Señor llamarte a su presencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos, le golpearon con los puños y le dijeron, profetiza. Están insultando al Dios del universo. ¿Qué estás haciendo tú con Jesús? ¿Por qué sufrió tanto Jesús? Porque Él tenía que sufrir lo que tú tenías que sufrir. Aquí comenzaron con bofetadas, esto va a avanzar mucho más. Y lo que enseñamos el domingo pasado, ¿no? El sufrimiento de Cristo, el mayor sufrimiento de Cristo no fue, antepasado, no fue
el hecho de que lo crucifiquen o lo escupan. El sufrimiento de Cristo fue que el Padre descargó su ira sobre él, esa ira que venía sobre ti, esa ira, el abandono de Dios lo bebió Cristo, pero ese abandono, tú y yo, o tú, o aquel que no se convierta, aquel que no viene a Cristo, lo sufrirá eternamente. ¿Pero por qué sufrió Cristo? Porque Él tenía que sufrir por ti y por mí. La pregunta es, ¿sufrió por ti? Llevó nuestra pena, la pena de nuestros pecados, llevó nuestra culpa, llevó nuestra rebelión, el levantar el puño, cualquier pecado que hayas cometido, Él lo llevó en la cruz. No hay pecado imperdonable si vienes delante de Cristo. Estoy hablando en sentido general. No hay. Cualquier pecado el Señor te puede perdonar. La blasfemia del Espíritu Santo, conversamos luego, pero no hay ningún pecado que el Señor no te pueda perdonar. No creo que te hayas levantado y haber maldito a Dios, no creo, maldecido a Dios, no creo que lo hayas hecho. Cualquier pecado Dios te puede perdonar. Eso es lo que necesitas, su perdón. Pero miren cómo Él actuó. 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Aquí el Hijo de Dios está soportando injustamente. Tú y yo merecemos ser abofeteados y justamente, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisados, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso que Dios nos ame de esa manera. Pero ¿qué pasa si tú no eres un cristiano? Si tú no eres alguien que está en el redil de Cristo hoy. Una vez más, para ti no hay sumo sacerdote eterno, sino hay un juez implacable con su juicio eterno en contra tuya. Hebreos 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ponte de pie, hoy puedes tú, ponte de pie por favor. Hoy puedes tú clamar a Dios y alcanzar el socorro que tanto necesitas. Él sufrió por ti. Él murió por ti. No lo rechaces. Y si eres creyente, aférrate más al Señor y cree más de estas verdades. Padre Celestial, tu palabra nos muestra que tu Hijo sufrió por nosotros. Nosotros que somos amadores de nuestros deleites, nosotros que vivíamos en rebelión delante de ti. Incluso nosotros ahora, tus hijos, que todavía no somos perfectos y que estamos todavía muchas veces diariamente ensuciando nuestros pies. Por nosotros es que derramaste tu sangre, por todo aquel que se arrepiente. Padre Santo, obra en los corazones en esta noche, que puedan deponer sus almas delante de ti, su puño levantado pueda ser bajado en esta noche por tu Santo Espíritu, y puedan clamar misericordia, y que desde hoy puedan iniciar una nueva vida aquellos que no te conocen, y puedan experimentar que realmente tú eres el Hijo de Dios, que sufrió injustamente, porque nosotros éramos los que teníamos que pagar para siempre. Padre, obra en nuestros corazones, tráenos vida, trae vida a aquel que no la tiene, y que pueda verte a ti como su máximo tesoro desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantemos, por favor.